Dice así, Lucas 13 del 18 en adelante. Por lo tanto, él decía, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se convirtió en un árbol, y las aves del cielo hicieron nidos en sus ramas. Otra vez dijo, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en una gran cantidad de harina hasta que todo quedó leudado. Vamos a orar un momento y buscar la ayuda de Dios antes de exponer esta palabra tan importante en el día de hoy. Vamos a orar. Padre nuestro, queremos darte gracias por este tiempo de adoración, exaltamos tu nombre y por eso cantamos. Tú eres proclamado, pero al mismo tiempo exaltado, y damos a ti la gloria en público porque tú la mereces solamente. Ayuda a tu siervo en su inmensa debilidad hoy, física, espiritual, mental, para que pueda hablar con claridad tu palabra y tu mensaje llegue a cada persona que tú has traído hoy aquí a escucharla. Y que dé fruto, que abunde para vida eterna. Te lo suplicamos por Jesucristo. Amén. Cuando nosotros entramos a estudiar la Biblia, debemos tener el debido cuidado de ver lo que la Biblia dice para poder hablar lo que la Biblia dice. Es muy fácil hablar palabras emotivas, es muy fácil hablar palabras de motivación fuera de lo que Dios dice. Pero nuestro llamado como iglesia es mirar lo que Dios dice y prestar atención con cuidado, el mayor cuidado posible a lo que Él dice. Porque Dios por palabras se ha dado a conocer, por palabras comunica grandes verdades. Dios se ha agradado en revelarse por palabras. Miren aquí, el versículo 18 tiene unas palabras que introducen todo lo que Jesús va a decir. Dice, por lo tanto, Él decía. Cuando dice por lo tanto, eso nos hace pensar qué es lo que ha estado pasando, que Él por lo tanto dice esto. Y si ustedes recordarán conmigo, Él acababa de sanar a una mujer que había estado encorvada durante 18 años. Esta mujer había estado de esta manera, dolorosa, incómoda, humillante por 18 años. Y ella parece que sí creía en Dios y esperaba en Dios. Ella estaba un día como hoy en la sinagoga, que era la iglesia en ese tiempo donde se reunía el pueblo de Dios, los judíos, pero luego los verdaderos creyentes, y Jesús estaba ahí. Y cuando Jesús ve a esa mujer, Él la sana. Y es interesante que cuando Él la sana, se producen dos reacciones entre las personas que estaban ahí. Increíble eso. Personas que estaban dentro de lo que debería ser el pueblo de Dios. Miren lo que pasó. Dice aquí el principal de la sinagoga, versículo 14, enojado porque Jesús la sanó en sábado, le dijo a los que estaban allí, probablemente también enfermos, 6 días de la semana hay en los cuales se debe trabajar. Vengan en esos días y sean sanados, y no el día del sábado. De paso, yo no sé cuántos de ellos podía sanar a esa mujer que había estado yendo ahí 18 años. O sea que él habló de la necedad de su corazón. Pero este hombre habló en oposición a Jesús y a lo que Jesús estaba haciendo. El poder de Dios, el poder de Jesús, ahí se demostró. El poder para poder sacar a esa mujer de esa condición. ¿Por qué? Porque si ustedes ven conmigo, cuando Jesús habla de esa mujer, Él dice que esa mujer es hija de Abraham, versículo 16, y ahora miren, a quien Satanás ha tenido atada por 18 años. Jesús dice, Satanás tiene poder en este mundo para atar a esa mujer y tenerla encorvada. Yo no sé si usted está consciente de eso, pero el diablo tiene poder. Sí, Satanás, por eso es que hay tanta maldad. Por eso es que usted ve que encontramos todas estas noticias escalofriantes. Esa es la obra de Satanás. Dios le ha concedido eso al diablo. Y el diablo, aunque está atado como un perro atado, tiene una cuerda donde él actúa. En el día de ayer salí a caminar en la mañana
como hago a veces en la mañanita de mi casa o en alguna oportunidad hacer ejercicios. Y cuando iba caminando por una calle, venía una mujer delgada, de cierta edad, con uno de estos perros rabiosos asesinos. ¿Cómo es que se llaman? Pitbull, exactamente. Yo no sé de dónde esa señora salió con ese perro. ¿Por qué ella andaba con ese perro que parece que no es de ella? Pero ese perro me quería comer vivo. Y esa señora alándolo, y yo digo, ¿qué hago? No sé qué voy a hacer, pero ella se la llevó allá y yo pasé lo más rápido posible, pero el perro me quería comer vivo. Ella lo tenía atado, pero el perro tenía una cuerda donde él podía hacer daño. Bueno, la Biblia dice que el diablo está atado y depende de Dios, pero él tiene una distancia, él tiene una cuerda donde él puede hacer daño. Y el diablo está actuando en el mundo que vemos. Por eso vemos esos homicidios, esos divorcios, esa inmoralidad, esa maldad, porque el diablo tiene un reino bajo el cual él está gobernando en la vida de personas. Y por eso hay robos, por eso hay engaños, por la obra del diablo. Y ese diablo tiene gente aún dentro de las iglesias. Eso es increíble, ¿verdad? Pero también como existe el diablo y existe el reino del diablo, existe Dios y el reino de Dios. Y quiero decirles una cosa. Todos los hombres alrededor del mundo están en uno de esos dos reinos. No hay un lugar intermedio. O usted está bajo el reino de Dios o usted está bajo el reino del diablo. Quizá no lo saben. Antes de yo venir a Cristo, yo estaba en el reino del diablo. Pero cuando vengo a Cristo estoy bajo el reino de Dios. Aunque yo no me dé cuenta, aunque yo no lo haga conscientemente, eso no niega la realidad del reino bajo el cual yo estoy caminando. Entonces, cuando Jesús hizo eso que sanó a esa mujer, el versículo 17 dice lo que pasó en los dos grupos. Todos sus adversarios, porque estaban bajo el reino del diablo, se avergonzaban. Y todo el pueblo que había oído y vio y admiró, se regocijaba por las cosas gloriosas que él hacía. Ahora viene lo que él dice. Por lo tanto, él les decía, ¿cómo es el reino de Dios? Y yo le doy gracias a Dios de que él usa su palabra para decirnos cómo es el reino de Dios. Porque esto es claramente una presentación del reino para que los hombres vengan al reino. Dice Marcos que cuando Jesús comenzó a predicar, su primer mensaje fue sobre el reino de Dios. Y una invitación a los hombres a que vinieran al reino de Dios que se había acercado. Porque el reino de Dios es Cristo como rey, el que reina. Cuando Él llega, llega el reino. Él es el rey. Y ahora Él va a ilustrar cómo es ese reino. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han estado en un timeshare? En una entrevista que le hacen a usted para venderle uno de esos hoteles. No sé cuántos han estado ahí. Si usted no ha estado en uno, hable conmigo al final para evitar lo que se siente en una de esas cosas. Porque hay matrimonios que hasta han terminado en pleito. Porque la mujer dice, vamos a hacerlo. Y el marido dice, no. Porque le presentan las cosas tan bien que usted quiere comprar una de esas cosas. Pero miren ahora, yo quiero presentarles el reino de Dios también. Que los que están en el reino puedan decir, aleluya. Y los que no puedan decir, yo quiero estar en ese reino. ¿Cómo es el reino de Dios? Él utiliza dos parábolas. El Señor Jesús usaba parábolas. Una parábola es una ilustración de una enseñanza espiritual celestial usando elementos terrenales. Es una presentación de un drama, de una situación conocida para descubrir una verdad desconocida. El reino de Dios, Él lo compara aquí con dos cosas. Uno, con un grano de mostaza sembrado que da un árbol, y otro con una levadura que se mezcla con la harina y lleva toda la masa. Si se dan cuenta, lo uno y lo otro va de la mano, son cosas paralelas. Noten a qué me refiero. El grano de mostaza sembrado da un árbol y eso es externamente evidente. Y eso pudiera decirse que es el resultado externo de estar bajo el reino. Pero la levadura mezclada con la harina
funciona de manera interna y usted no la ve y va trabajando ahí. Y lo que significa es que los ciudadanos del reino ven su vida transformada para bien externamente e internamente. La obra de Dios no es solamente externamente. Ahora nosotros estamos viviendo un énfasis de lo externo bajo el mismo reino de Satanás, donde hombres quieren parecer mujeres y se hacen una cirugía y externamente parecen eso, pero internamente siempre serán hombres y viceversa, porque usted no puede cambiar lo que usted es por adentro, biológicamente hablando. Pero miren aquí, el reino de Dios funciona externamente e internamente. Acuérdese de eso. Externamente, la vida, mis relaciones con Dios y con los demás, pero también internamente, espiritualmente. Estas dos parábolas tienen elementos comunes que yo quisiera destacar bajo tres encabezados. Tres encabezados. El primer encabezado que quisiera referir, y estoy aquí, hermanos, resumiendo esto porque tenía muchas cosas que contarle, pero no me va a dar tiempo de hacerlo todo, así que voy a hacer lo más resumido posible. El primer encabezado es que estas parábolas presentan un comienzo imperceptible y luego un crecimiento irresistible y una conclusión inevitable. Primero, un comienzo imperceptible, es decir, que uno no se da cuenta de que ha comenzado esa obra. Es algo tan insignificante que pudiera pasar desapercibido. No me di cuenta de esto al momento. Nótenlo en ambos casos. La primera parábola, semejante a un grano de mostaza. ¿Saben que un grano de mostaza es la semilla de mostaza presentada como la más pequeña de todas las semillas en Mateo 13? Mateo 13 específicamente dice así: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró. Y aquí lo que se está hablando es de un grano bien pequeño, de algo que apenas en un dedo usted puede ver el puntito allá. Y él dice, el reino de los cielos comienza así. Alguien dice que la semillita es tan pequeña que para usted hacer una onza de semillas de grano de mostaza necesita 20,000 granitos de eso. Muy pequeñita, pero así comienza el reino de los cielos, de una manera imperceptible, que parece insignificante, que no va a dar nada. Pero dice que un hombre tomó y sembró en su huerto. ¿Qué pasa con una semilla, la que sea que usted la siembra? Desaparece ahí mismo. Usted la deja de ver, usted la mete debajo de la tierra y ahí comienza a suceder algo que usted no lo está viendo. Él dice, la obra del reino de los cielos es así. Comienza pequeña, comienza de una manera que casi no se ve fruto, pero ya comenzó, ya va avanzando. Igualmente, la parábola de la levadura dice que es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en una gran cantidad de harina. Es decir, la mezcló con la harina. Y después que usted mezcla la levadura, ese polvo, con la harina, ya no se ve la levadura, está ahí adentro. O sea, el reino de los cielos comienza así. Tiene un comienzo donde no se ve el fruto de una vez. Es contrario a este tiempo, donde uno quiere ver las cosas rápidas. No, la gracia no funciona así. Se planta y comienza a dar fruto. Ahí adentro comienza a germinar. Y esto es claramente enseñado en todas las escrituras. Cuando ustedes se ponen a pensar en cómo comenzó el reino de los cielos, cómo comenzó específicamente la obra de Jesucristo, ustedes tienen que entender que este fue un hombre que nació en un pesebre, no en un palacio. Y cualquiera que naciera en un pesebre, que era un lugar de animales, usted tiene que decir, no va a llegar lejos. Porque tiene que estar contaminado, tiene que ser una persona realmente en una condición muy baja. Bueno, así comenzó la cosa. Pero eso no es todo. El reino de los cielos comenzó con 12 hombres, uno de los cuales era un traidor, el mismo diablo Satanás, Judas. Pero los otros 11 no eran hombres preparados. Y es sorprendente cómo el reino de los cielos puede usar a una persona que no es preparada y ayudarla a hablar mejor que el que está preparado.
El reino de los cielos comienza así. Pablo escribiendo a los de Corinto le dice, miren cómo son ustedes. Muchos de ustedes eran bebedores, eran hombres inmorales, algunos incluso eran fornicarios, algunos homosexuales, y miren lo que Dios ha hecho con ustedes, y bendito sea Dios que Él coge a una persona que no es y que no sirve según este mundo y lo hace alguien importante, influyente para la gloria de su nombre. Qué bueno es eso. Así comienza el reino de los cielos. Usted cree que no va a salir a ningún lado, pero Él lo toma y lo hace explotar. Qué bueno es eso, ¿verdad? Bendito sea Dios. Es interesante que muchas veces cuando nosotros tenemos esa perspectiva podemos trabajar con más ánimo. Porque la clave está en tomar el reino, la verdad del reino, la persona de Cristo y sembrarla en el corazón. Uno no va a ver el fruto inmediatamente, pero uno lo siembra. Y eso debe darnos a nosotros aliento. Nosotros como padres. Miren cómo comenzó esto, en un pesebre. Y luego él comenzó a caminar y era perseguido, era menospreciado. ¿Y saben qué? Jesús no tenía un negocio personal, a él lo sostenían mujeres. Y usted dirá, oye, mujeres, sí, las que no trabajaban. Porque Dios se glorifica en tomar lo débil y lo que no es, y de ahí manifestar su poder. Y murió crucificado entre dos malhechores. ¿Quién pudiera pensar que eso iba a llegar a ningún lugar? 30 y pico de años tenía. O sea, el reino de los cielos comienza de una manera que es insignificante para algunos, una manera intrascendente que no se ve. Y padres presentes, yo le voy a dar un consejo en el nombre de Jesucristo. Predíquenle la palabra de Dios a sus hijos, aunque no se vea fruto. Confiemos en Dios que hará que esa palabra germine en su tiempo. Usted le predica y usted lo ve que van viviendo como sea. Usted le sigue hablando de Cristo, usted le sigue hablando de Cristo. Y algún día Dios se agradará de sacar esa palabra como un árbol que dé fruto. Esa es nuestra esperanza. Igualmente, siembre en el corazón de ellos la palabra y mézclela en el diario vivir como la levadura se mezcla con la masa. Lo primero es esto, hermanos. El reino de los cielos tiene un comienzo que es imperceptible. El Señor Jesucristo, hablando del Espíritu, dice, el viento sopla de donde quiere, tú no sabes de dónde viene, pero tú sientes y ves el efecto. Y hermanos, nosotros confiemos en Dios. Miren, sometámonos a Cristo y no pensemos que el hecho de que no veamos frutos inmediatamente, la palabra no está dando fruto. Dios está haciendo una obra secreta, aunque usted no la perciba, aunque usted no la pueda ver. Dios está obrando. Pero además de esto, el reino de los cielos tiene un crecimiento irresistible. ¿Saben lo que eso significa? Que cuando esa semilla de mostaza fue plantada, comenzó ahí a germinar y eso no lo paró nadie. Eso significa que cuando la levadura ya se le mezcló a la masa, comenzó a meterse en toda la masa y eso no lo paró nadie. ¿Saben lo que dice la Escritura de el que conoce a Cristo? Que su vida es como la luz del alba. Usted ve que el sol comienza a salir y no lo para nadie hasta que llega la hora de acostarse. Así es la obra del cristiano. Porque depende de Dios, nadie detiene su progreso. Nadie lo puede frustrar. Habiendo plantado la semilla, eso va a crecer. Y dice aquí que eso creció, esa semillita, y se convirtió en un árbol. Y las aves del cielo hicieron nidos en sus ramas. Y es consolador pensar, y aquí el Señor Jesucristo está haciendo pintando con una parábola, no se puede tomar literal, pero está pintando cómo esto progresa y viene a ser un refugio. Y eso es el reino de Dios, un lugar donde los hijos de Dios encuentran refugio, encuentran un lugar de amor, un lugar de comunión, un lugar de compañerismo. Y a veces los hermanos en la fe vienen a ser más preciosos y más cercanos que los hermanos en la carne. Eso es el reino de Dios. Y noten ahora, tiene un crecimiento irresistible. ¿Cuántos enemigos no ha tenido la fe cristiana? Y nadie ha podido detener su crecimiento. Todavía hoy, hermanos, bendigamos a Dios porque la iglesia de Jesucristo es una fuerza creciente. Y la obra del Espíritu de Dios en los verdaderos hijos de Dios va avanzando y nada lo puede detener. Miren cómo Pablo lo pone. Vamos a Romanos, por un momento, capítulo 8.
este capítulo precioso de la epístola a los Romanos. Romanos capítulo 8. La obra del reino es progresiva, un crecimiento irresistible. Romanos capítulo 8. En primer lugar, mi versículo favorito, versículo 28. Sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman. Esto es lo que son llamados conforme a su propósito. En primer lugar, hermanos, miren qué maravilla, bendito sea Dios. Los ciudadanos que están bajo el reino de Dios, aquí adentro, que no están en la esfera y la influencia del diablo, que están aquí, Dios obra para que todas las cosas que les acontecen vengan a ser para su provecho y para bien. Dígame una cosa que a usted no le gusta, y yo le voy a decir que si usted está bajo el reino de Dios, Él lo usará para bien, aunque uno no lo pueda ver inmediatamente. Humillación o traición, Él lo usó para bien en el caso de José. Dios sabe usar las traiciones, los tropezones, los malestares para bien de aquellos que le aman. Incluso la misma muerte. La misma muerte. Es impresionante. Pero miren ahora la obra que no se puede resistir, que no para. Sabemos que a los que antes conoció, los predestinó. O sea, los que están en este reino ya están predestinados para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y a esos que predestinó, los llamó. A los que llamó también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Lo que significa que es un crecimiento y un avance que nada puede detener. Y eso es lo que se llama la perseverancia de los santos. Los que son verdaderamente de Cristo, nada los separará del amor de Dios. Mire cómo lo dice Pablo al final de este mismo capítulo, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, su espada? Como está escrito, por causa tuya somos muertos todo el tiempo. Ahora miren, versículo 37. Más bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y estoy convencido, dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Todos los que están en ese reino tienen el amor de Dios asegurado y nada lo cambia. No es como el amor nuestro hacia nuestros hijos. Hay veces que estos niños nos desesperan a nosotros. Nos ponen en una condición que usted dice, y pierde su control. Pero nunca vamos a desesperar a nuestro Dios. Siempre nos amará de día, de noche, cuando fallamos, cuando no fallamos, cuando aún traicionamos a Cristo. El amor de Dios es eterno. Eso es sorprendente. Por eso dice aquí que esa semilla que fue plantada va a germinar y va a crecer. Y esa levadura que fue mezclada va a llegar a toda la masa. Algunos dicen que esa levadura es una señal mala siempre, y aquí habla del pecado que pueden tener aquellos con los que luchan, los que están en el reino de los cielos, pero aquellos que dicen que progresarán, ese pecado no lo va a impedir. Yo no veo eso aquí. Yo creo que aquí se habla de algo que influirá por dentro. ¿Y saben lo que eso significa, hermanos? Que cuando estamos bajo el reino de los cielos, bajo el reino de Dios, que es lo mismo, Dios va llevando nuestra vida en un progreso espiritual. Anteriormente, si usted codiciaba, ahora cuando se inclina a codiciar, el Espíritu de Dios le dice, apártate de eso, e inmediatamente lo corrige. Si antes usted perdía la paciencia y gritaba, ahora usted puede controlar esa ira y ese enojo. Si antes habían pasiones desordenadas, ahora usted puede controlar eso, porque es un progreso, un crecimiento irresistible. Nadie puede detener la obra del poder de Dios. Por eso Pablo dice que el reino de los cielos, el reino de Dios, no es asunto de palabras, sino de poder. Hermanos, yo le doy gracias a Dios. Yo le doy tantas gracias a Dios, porque esta es mi experiencia. Yo veo esto en mi propio corazón. Ustedes están hablando con un hombre muy pecador, pero al mismo tiempo un hombre que ve la obra de Dios en su corazón. Y antes yo podía decir, déjame pensar, ¿de qué tengo yo que arrepentirme hoy? Y me tomaba un rato pensar, déjame ver, ¿habré hecho esto? No, ahora no es así.
Ahora es continuamente, Señor, ten misericordia de mí. ¿Y saben qué? Camino en victoria. Y de repente hablo con mi esposa y veo como ciertas cosas que no están bien. Señor, ten misericordia de mí, perdóname, mi amor. Y luego voy con mis hijos y pierdo la paciencia. Ay, Señor, perdóname. Y ahí estoy con mis hijos. Pero ¿saben lo que eso me da? Un gozo y una paz que no se cambia por nada en esta vida. En el reino de Dios, un Padre que me ama y me va llevando de victoria en victoria. Es un crecimiento y una obra externa evidente, pero también interna. Pero quiero que veamos lo tercero ya, y con esto voy a terminar. El reino de Dios es, he dicho, tres cosas. Déjenme volver a referirlo. Un comienzo imperceptible, comienza y a veces uno ni cuenta se da y parece que no va a llegar a ningún lado. Un crecimiento irresistible y ahora una conclusión inevitable. Una conclusión inevitable. Mírenla ya, según acababa de ver en Romanos, pero mírenla ya. Se sembró la semilla de mostaza y se convirtió en un árbol. Las aves del cielo hicieron nidos en sus ramas. Y esa levadura llegó a toda la masa. Nadie puede detener la victoria de aquellos que están en el reino de Dios. De la misma manera, nadie puede negar la vergüenza y la humillación eterna de aquellos que están bajo el reino de Satanás. Pero aquellos que están bajo el reino de Dios, ciertísimamente, tienen una victoria asegurada. Porque no depende de nosotros, sino de nuestro Rey. No depende de nuestro esfuerzo, sino del Espíritu de Dios que nos esfuerza. Mis amados hermanos, en días pasados oí un sermón, y con eso voy a terminar, donde el predicador estaba analizando la resurrección de Jesús en el camino de Maús. Y dice la Biblia, en el Evangelio de Juan, que el Señor Jesús resucitado iba al lado de estos hombres, y estos hombres no los reconocían. Hasta que llegó un punto en donde los reconocieron. Y saben que eso inmediatamente trajo el punto y me hizo pensar en la obra de la gracia de Dios progresando en nuestra vida y llevándonos a ser más como Cristo hasta el día en que resucitemos y seamos nosotros, pero estemos tan llenos de la gloria de Él que ni siquiera nos vamos a parecer a lo que somos ahora. Oh, pastor, ¿cómo me lo explica mejor? Se lo voy a explicar mejor. En computadoras hay un programa, bueno, por lo menos Apple, que se llama Photoshop. ¿Lo conoce alguien? Bueno, los más jóvenes todos tienen que conocerlo aquí. Pero los otros yo les voy a explicar en qué consiste. Es un programa con el que usted toma una fotografía de una persona y usted comienza a retocarla. Usted ve, yo tengo aquí ya después de los años, no son tantos años, pero usted ve aquí esto. Con eso usted hace así y lo quita. ¿Ve? Usted ve unas rayitas aquí. Eso no es porque yo me he preocupado mucho, eso es de herencia. Pero el programa se lo quita. Y usted ve aquí una marquita que tengo. La cirugía plástica, mire, hace así, se la quitan. Bueno, pero el programa también se lo quita. El asunto está, hermanos, que usted toma una fotografía de alguien y comienza a retocarlo, quitarle tanto que el resultado final no se parece a la realidad del dueño de la foto. Entonces, por eso usted no se puede llevar de la fotografía, porque usted lo ve bonito y usted dice, lo va a buscar y encuentra otra cosa. Sobre todo las muchachas que quieren casarse, no se enamoren por fotografía. Atiendan ahora. Hermanos, cuando nosotros lleguemos allá, las arrugas de los años y el pesar de las aflicciones nos serán quitados de tal grado que ni siquiera nos vamos a parecer a nosotros mismos. La marca de los dolores y las aflicciones de esta vida habrán desaparecido. Allá estaremos llenos de gloria, que el que nos ve no nos va a reconocer. Dice, wow, sí, esta es la gracia de Dios, de un cuerpo glorificado. Ese final es inevitable para los que están en el reino de Dios. ¿En cuál reino estás tú? ¿Bajo el reino del diablo o en el reino de Dios? Mira cómo dice Jesús que se puede entrar a su reino. Vamos a Marcos. Marcos nos habla de el ministerio, cómo Jesús comenzó su ministerio precisamente anunciando el reino de Dios.
Marcos capítulo 1. Es tan maravilloso y sencillo y glorioso. Dice, desde el versículo 14, aquí él comenzó a predicar. Después que Juan fue encarcelado, Jesús se fue a Galilea, predicando el evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Ahora mire cómo se entra. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. ¿Tú quieres salir debajo del reino del diablo? Claro, yo espero que digas que sí. ¿Y quieres entrar al reino de Dios? Esta es la manera. Arrepiéntete y cree que Jesucristo murió por ti en la cruz. Ahí donde estás. Y perdóname, oh Dios, por mis pecados. Yo me arrepiento y quiero que tú vengas ahora y me salves. Yo acepto que Jesucristo murió en la cruz por mí. Yo acepto que Él vivió en mi lugar para darme su vida perfecta en mi lugar. Y yo creo que resucitaré como Él resucitó de los muertos. Eso es lo que tienes que hacer. Cree eso ahora. Y entra a esta esfera del reino de Dios. ¿Te gustaría? Hazlo ahí. Hazlo ahí. Hazlo ahí. Vamos a orar y que Dios te bendiga. Padre nuestro, qué bueno es estar en el reino de Dios. Qué bueno es que tú nos has humillado y nos has dejado ver que hemos estado en el reino del diablo y que nos hemos arrepentido de esa vida, de eso, y que ahora queremos estar bajo el señorío de Cristo como nuestro Rey. Permite que así sea la vida de cada persona aquí. Y no va a haber nada, no va a haber un temblor de tierra, no se va a ver nada como que se cayó para atrás, porque es un comienzo imperceptible, que uno no se da cuenta de que ha comenzado. Solo hay que creer en ti de todo corazón y ya la semilla fue plantada. Pero al mismo tiempo será un progreso irresistible y una victoria inevitable si estamos en Cristo. Gracias por transformar nuestro corazón. Gracias por hacernos ahora parte de este reino. Oh Señor, que aquí haya salvación y vida eterna en cada persona. Dale arrepentimiento y fe. Solo tú lo puedes hacer, Señor. Te lo pedimos por los méritos y nombres de Jesucristo. Amén.